Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Duan siguió caminando con Wu, sosteniendo una piruleta de chocolate. Wu estaba ansioso por preguntar si podía demostrarle algo. Wu trataba de hablar inglés para así comunicarse con el niño. Chichen le traducía. ¿Por qué necesitas hablar inglés? Él también sabe chino. Wu se quedó perplejo. Luego Wu se paró frente a Duan y extendió sus manos directamente hacia él. ¿Quieres comer? Duan tomó la piruleta en su mano y sus ojos oscuros miraron directamente a Wu. Wu se paró frente a Duan y extendió sus manos frente a él. Quiero comer un poco. Comparte. Duan tomó la piruleta en su mano. Sus ojos oscuros miraron directamente a Wu. ¿Usted está loco? 10 minutos después, Wu salió de la cocina con una olla pequeña en la mano. Había jarabe de azúcar en el tazón. Pasó junto a él deliberadamente y golpeó la olla con la mano. Wu comenzó a soplar el azúcar y pensó que había enganchado al maestro Chi con sus habilidades. Como hacía mucho tiempo que no soplaban muñecos de azúcar, su nivel de maestría bajó. Quería un conejo pequeño, pero tras el resultado sopló un ratón grande. El niño Duan giró rápidamente la cabeza. Wu le sacó la lengua. El muñeco de azúcar que tenía en la mano estaba completamente deformado. Wu temía tener que volver a hacerlo. Como resultado, tampoco le salió. Wu estaba jugando y los dos chicos adictos al azúcar siguieron jugando. Finalmente Duan aprovechó la oportunidad para dar un paso adelante y preguntó: ¿Qué es esto? Wu dijo con una palabra de admiración: un muñeco de azúcar. El niño Duan dijo: abeja. Chechín estaba a punto de hablar y Wu lo detuvo. No necesito que me traduzcas eso, entiendo. Wu empezó a hablar y le entregó lo que había hecho al pequeño Duan. Wu se sorprendió cuando el niño lo rechazó. Chichen preguntó: ¿qué es lo que hiciste? Wu dijo: frijoles. La voz de Chichen sonó áspera para los oídos de Wu. Él dijo que quería una abeja, no dijo que quería un frijol. Después de un tiempo, Wu ya no soplaba muñecos de azúcar, sino que pasó a hacer trucos de magia. El llamado truco de magia es solo una pequeña mejora de su técnica como ladrón, y es suficiente para engañar a este niño. Wu se guardó una bola de chocolate en el bolsillo y cuando Duan lo agarró ya no estaba. Fue increíble, dijo el pequeño. Wu sintió una sensación de alegría y logro. Al día siguiente, temprano en la mañana, Wanshu se rió después de recibir una llamada. Oye, despierta, tengo buenas noticias. ¿Qué buena noticia? Wanshu dijo: Chichen ha sido arrestado. Dicho esto, Wanshu rodó felizmente. Wanshu se rió entre dientes varias veces e intentó darle una palmada en la cintura a Wanshen. Date prisa y levántate, es hora de salir a ver a Chichen. Si llegamos tarde, no nos atenderá. Wanshu tosió 2 veces y dijo deliberadamente: Chichen está en prisión. Wu puede que no tenga ningún apoyo. Tienes que aprovechar esta oportunidad. Esta noche, en el turno del policía, Jia Chen se quedó observando el monitor y comenzó a hacer lo que más disfrutaba estos días: monitorear de cerca los movimientos de Chichen. En lugar de observar, prefirió apreciarlo, admirar la garganta, admirar la frente firme cuando cierra los ojos, cuando se quita el abrigo, y admirar el símbolo masculino. El policía Jia Chen miró directamente hacia adentro y de repente Chichen miró a la cámara. Aunque no se podía ver desde el interior de la cámara, el viejo corazón del policía Jia Chen latía frenéticamente. Chichen miró a la cámara con una mirada tan aguda que sus ojos hicieron que la otra persona se pusiera nervioso a través del monitor. El policía Jia Chen sintió que su corazón era puro fuego. Estaba tan nervioso que quiso apartar la mirada. Pronto la boca de Chichen levantó una sonrisa. Entonces Chichen levantó ligeramente los labios y dijo: quiero verte.
Poco después, Chichen fue llamado a la sala de servicio. Después de entrar, Chichen no dijo una palabra y entró directamente. Ayúdame a encontrar a alguien, quiero enviar algo. El policía Jia Chen sabe que es un insulto hacerlo. Por supuesto, Chichen también lo sabe. ¿Por qué me gusta?, preguntó el policía Jia Chen. Chichen dijo a la ligera, porque sé que me ayudarás. ¿Qué pasa si no ayudo?, preguntó. Después de eso, Chichen caminó rápidamente hacia el exterior. Jia Chen dudó y lo siguió. Chichen le pidió al policía Jia Chen que le enviara a Wu una pequeña balsa que había construido en su tiempo libre. En la base y alrededor había tablones de maderas lisos y pulidos. También había una pequeña nota. Chichen le dijo en secreto el número de teléfono celular y la dirección de Wu. El policía Jia Chen regresó en silencio a la sala de servicio. Wu se estaba preparando para cerrar la casa cuando de repente el policía Jia Chen llamó. ¿Es Wu Su-wei? Sí, asintió Wu. Sin presentaciones, sin saludos, la orden del policía Jia Chen fue: ven a buscar tus cosas. Luego simplemente dio la dirección y colgó el teléfono a esperar a que llegue Wu. Wu sintió una punzada de confusión. ¿Quién era? ¿Llamaba desde una línea privada? Con este pensamiento, Wu condujo apresuradamente el auto hasta la puerta de un centro comercial y paró un taxi. Como Wu ya había ingresado al centro de detención, lo hizo haciéndose pasar por un abogado de confianza. Después de que Wu llegó, tomó el teléfono y llamó al policía Jia Chen. Jia Chen se quedó 5 metros de distancia. No contestó el teléfono. El policía Jia Chen fue a ver a Wu y descubrió que era quien lo había estado observando durante el día. ¿Eres tú?, se sorprendió Wu. El policía Jia Chen le entregó la flor a Wu. Esto te lo manda Chichen. Gracias, Wu, acepto. El policía Jia Chen decidió observar a Wu por un momento. Sus ojos tenían la sensibilidad específica. No eres abogado, ¿cierto? Wu se quedó atónito por un momento. Bueno, no hace falta que lo digas. Después de eso le dio una palmadita en el hombro a Wu y se dio la vuelta. Wu miró a su espalda y se alejó. Al regresar a la clínica, Wu estaba feliz. Abrió lo que le habían entregado. Había una nota dentro. La escritura de Chichen era un poco descuidada, pero era obvio que estaba tratando de escribir con claridad. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.